Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a este curso de redacción general. Estamos aquí como una manera de profundizar nuestros conocimientos adquiridos durante nuestra etapa secundaria y universitaria. De manera tal de que quiero precisar desde un inicio que no se trata de un curso de ortografía y acentuación, asuntos que evidentemente vamos a tocar, pero que es un curso fundamentalmente de redacción, es decir, de cómo se organiza un texto, cómo se organiza un texto. El curso se va a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, lo que vamos a hacer es asistir, digamos, a estas reuniones donde yo voy a dar una serie de instrumentos para la redacción, para el entendimiento de la redacción, para el fundamento de la redacción. Y además, ustedes podrán intervenir cuando quieran haciendo las preguntas que deseen, porque a mí para nada me incomoda que me estén haciendo preguntas e incluso para disentir, ¿no es cierto? Para disentir acerca de lo que yo pueda estar, de la información que yo pueda estar dando. Eh, un aspecto netamente administrativo del curso es que las personas que eh, asisten a este curso tienen que tener una asistencia regular, salvo que haya algún imponderable que ustedes me lo comuniquen. Si tienen tres faltas para de asistencia a las sesiones de este curso, entonces quedarán fuera de él y no tendrán derecho ni a, ni a una constancia de asistencia. Por otro lado, también quiero decirles que eh, este es un curso con evaluación, no es un curso que se dicta y después se les da la, el certificado correspondiente. No, este es un curso con evaluación, lo que significa que eh, van a tener que realizar un trabajo. Ese trabajo de redacción, ¿no? Empieza ese trabajo de redacción que va a servir para la evaluación, va a empezar en la próxima clase, ¿no? Ya les indicaré yo cómo es que se va a realizar este trabajo de redacción que va a servir para la evaluación. Al final del curso, de las 8 sesiones que tenemos programadas, ustedes van a asistir a una entrevista, ¿no? Personal, una entrevista personal no es una entrevista en grupo, ¿no? En la cual vamos a conversar acerca justamente de ese trabajo. Y de manera tal que ustedes tienen que poner una especial dedicación a este curso. No se trata de un curso eh, al cual ustedes pueden asistir escuchando los videos, que de hecho eh, los videos van a estar a su disposición, ¿no es cierto? Yo se los voy ¿cómo se llama?, a hacer llegar, ¿no? Pero no se trata de mirar el asunto, sino que una de uno de los aspectos que distingue las clases que yo dicto es que los alumnos asistan y compartan los conocimientos y que haya una interacción, ¿cierto? Ese es un asunto muy importante. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar, ¿no?, acerca de qué cosa es redactar. Y además, eh, este, este, este tópico será complementado por la redacción dentro del circuito de la comunicación. Vamos a tratar temas que
que parecen ser lugares comunes, ¿no? Pero esos temas que parecen ser lugares comunes van a ser temas que vamos a verlos con cierta profundidad, porque acá no se trata de decir que un texto es lo que está escrito, ni tampoco se trata de decir que hacer una afirmación como que sí, pues el texto es efectivamente un vehículo de comunicación, ¿no? Entonces, empecemos por lo primero, ¿no? Lo primero. Preguntémonos qué es redactar. La primera pregunta, y esta primera pregunta generalmente se aborda con un criterio facilista, diciendo que redactar es poner por escrito algo que uno piensa, algo que uno siente, algo que uno ha reflexionado, algo que uno ha experimentado, etcétera. Y eso es cierto, pero si ustedes se dan cuenta de esa respuesta, se darán también cuenta de que esa respuesta implica varios tipos de saberes. Por ejemplo, si una persona dice que va a, a poner por escrito algo que ha experimentado, algo que ha vivido, ¿no? Quiere decir que eso que ha vivido ha sido objeto de una reflexión y esa reflexión ha sido hecha desde un determinado punto de vista, ¿no es cierto? Y puede haber sido complementado con experiencias anteriores, puede ser complementado por resoluciones que la persona toma para su vida futura, etcétera, ¿no? Puede ser que esa experiencia sea una experiencia inmediata, instantánea, puede ser que esa experiencia sea una experiencia que dure unos cuantos días, puede ser que esa experiencia haya sido resultado de una vivencia de 2, 3, 4 años, ¿no? Etcétera. O sea, y sobre eso la persona que va a escribir tiene una apreciación. Y entonces ahí se trata de entender la redacción como una manera de plasmar algo sobre lo cual uno tiene algún tipo de reflexión. Los temas pueden ser distintos, ¿no es cierto? O sea, si son mis afectos, entonces yo diré que me siento muy reconfortado, ¿no? Podré decir que para mí una experiencia determinada ha sido sumamente constructiva, que esta experiencia ha sido enriquecedora, describiré la experiencia, etcétera, lo que ha pasado y después no afirmaré que ha sido sumamente enriquecedora y las razones por las cuales han sido enriquecedoras. Pero ¿qué sucede si la experiencia para uno es una experiencia negativa, o sea, una experiencia, por ejemplo, dolorosa, o la muerte de una madre, o el término de una relación amorosa seria, ¿no? O una enfermedad que uno ha tenido, ¿no es cierto? Y entonces allí la reflexión sobre esa experiencia es una reflexión que tiene que ver con la continuidad de la vida en razón de haber finalizado esta etapa dolorosa, ¿no? De la existencia. Y también uno puede reflexionar sobre temas que no le son directamente vinculados y que son temas que a la hora digamos, de la toma de decisiones no están en el horizonte de la persona que va a tomar esa decisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno se pone a reflexionar acerca de su vida, de sus lecturas en la universidad. Entonces yo leí a fulano de tal, a Mengano, Tano, Mengano. Bueno, ¿y por qué leía a fulano? Dice, no me ha servido para nada. ¿Y por qué leía a Mengano? Me ha servido para todo, me marcó en la vida esta una lectura como esa, etcétera. ¿No? Uno empieza a hacer una reflexión de ese tipo, que es una reflexión de tipo utilitario, ¿no? En el sentido de que para qué me ha servido, ¿no? Hacer eso, ¿no? Y todos este tipo de experiencias, ¿no? Uno los puede plasmar por escrito. Y entonces uno, a través de la reflexión acerca de sus experiencias, ¿no? Se da dando cuenta de que tiene múltiples saberes, ¿no?
Si una persona es madre de familia, también ha sido hija, ¿no es cierto? Probablemente también ha sido esposa, ¿no? Que es lo más seguro, ¿no? Eh, probablemente ha estudiado en la universidad, probablemente ha viajado, ¿no? A pocos o muchos países, ¿no? Probablemente practica una religión determinada, este, probablemente se ha sentido bien, se ha sentido mal respecto de lo que ha hecho, ¿no? De cómo se da la relación con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus cuñados, con sus suegras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, ahí uno va teniendo múltiples experiencias, ¿no? Y entonces que van produciendo múltiples saberes que no todos se aplican siempre a las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, en el terreno práctico, una persona puede decir, bueno, mi abuelo me enseñó cosas de electricidad y nunca he ido a un instituto a estudiar electricidad y sabe mucho de electricidad, ¿no? Eso también es un saber múltiple, ¿no? Eh, en el sentido de que se aúna con otros saberes que uno tiene en la vida, ¿no? Uno se comporta como varón, el otro se comporta como mujer, etcétera. Entonces, eso, eh, eso hace que cuando uno escribe, escribe con determinado tipo de perspectiva sobre lo que sobre el tema y además hace confluir una serie de múltiples saberes, ¿no? Para, este, para poder eh, para poder hacer una referencia, ¿no es cierto? Una referencia a aquello este, que podría ser objeto de su tratamiento escrito. Permítame un ratito. Ujú. Entonces, eh, este hecho de redactar, ¿no? No se trata solamente de un hecho de poner por escrito, ¿no? De poner por escrito algo que uno ha experimentado, ¿no? Sino que hizo de poner por escrito que algo que uno ha experimentado, ¿no? Supone una confluencia de muchos saberes para poder plasmar eh, esa experiencia en el texto correspondiente, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión que hay sobre el escritura. Una segunda reflexión que es de la escritura, que desde este punto de vista resulta evidente, es que escribir no solamente es un acto lingüístico, es decir, es un acto donde las personas utilizan el lenguaje, ¿no? Ahí no se reduce, sino que se utiliza el lenguaje ¿y para qué? Para manifestar esos múltiples saberes, ¿cierto? Algunos confluirán, otros estarán centrados en determinado tipo de saber, ¿no es cierto? Otros serán desestimados, etcétera, pero siempre será una reflexión que se plasma en un texto que resulta ser una síntesis de múltiples saberes. No es un texto solamente lingüístico. El lenguaje es fundamental para escribir. Es un instrumento sin el cual no existiría escritura. Efectivamente, efectivamente. El lenguaje escrito es fundamental. Pero si no hay nada que decir, ¿no es cierto? ¿Qué se va a escribir? ¿Qué texto se va a armar? Y entonces ya empiezan aquí a entrar otros factores. Por ejemplo, si la persona es varón o mujer, ¿no es cierto? Escribirá de maneras distintas. Si la persona ha estudiado, me refiero a la formación profesional, ha estudiado sociología, lingüística, química, historia, física, se ha especializado en, en administración hotelera, etcétera, ¿no? Escribirán, tendrán acercamiento distinto, ¿no es cierto?, a la elaboración del texto.
un asesoramiento propio, ¿no? A la elaboración del texto. Si una persona tiene determinadas actitudes favorables o desfavorables con el tema, se notará en el tratamiento del tema, ¿no? Si una persona tiene una jerarquía determinada, tratará un tema de una manera determinada, ¿no es cierto? El tema de la organización, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Que si es una persona que no está en el mismo nivel jerárquico. Si una persona tiene más cultura en el sentido de haberse cultivado más en la reflexión sobre determinados temas, enfocará de manera distinta a aquella persona que ha tenido menos, este, eh, digamos, cultivamiento, ¿no es cierto? En temas determinados, ¿no? Entonces, este es un asunto que también entra dentro de la producción del texto, dentro de la producción del texto, ¿no? Y otro de los aspectos, que es un aspecto que a mí me parece que debe relevarse, es el hecho de que la escritura es un acto comunicativo. Uno escribe para sí mismo, sí, pues, uno es su emisor y su receptor al mismo tiempo. Cuando uno escribe, en términos generales, escribe para alguien. Puede ser para sí mismo, ¿no es cierto? Porque uno es el emisor y el receptor, ¿no? O puede ser para otro, y de hecho siempre lo es, ¿no? Si uno escribe un libro es para que otro lo lea, ¿no? Para que alguien, por lo menos una persona, lo lea. Si uno envía un informe es para que la persona encargada de evaluar ese informe o de recibir ese informe lo tenga, ¿no es cierto? Si uno hace un artículo es para que, pensando en quiénes lo pueden leer, ¿no? También en qué puede obtener, digamos, para sí mismo con ese artículo, ¿no? Para eso lo escribe. Nunca la escritura, ¿no es cierto? Es un acto meramente personal, individual, siempre es para otro, ¿no es cierto? Incluso cuando uno se mira a sí mismo, se mira como otro, ¿no? En la escritura, ¿no? El que escribe un diario, hoy me ha pasado esto, aquello, hoy he tenido estas dificultades, hoy he tenido estos aciertos, está hablando con uno mismo, ¿no? Está hablando con uno mismo. Entonces, es un acto comunicativo. Ahora, ese acto comunicativo, ¿no? Se mueve dentro de un circuito de comunicación, ¿no? Dentro de un circuito de comunicación. ¿Qué significa que se mueve dentro de un circuito de comunicación? Significa que hay elementos que conforman ese circuito comunicativo. Regularmente decimos, ¿no? Regularmente decimos que el circuito de la comunicación está integrado por un emisor, un mensaje y un receptor. Efectivamente, efectivamente, ese circuito, ¿no es cierto?, existe. Hay un emisor que envía un mensaje a un receptor, ¿no? Yo en este momento estoy haciendo la función de emisor, ¿no? Y Carla me está escuchando, entonces ella está haciendo la función de receptor y lo que yo digo es una serie de mensajes que trato de que sean lo más concatenados posible, ¿no? Para obtener la mayor claridad. Entonces, eh, este acto comunicativo, sin embargo, ¿no? Sin embargo de lo que acabo de decir, es un acto comunicativo que tiene otros elementos que es necesario conocer. Por ejemplo, si yo me hago la pregunta, ¿cómo el emisor, cómo el emisor elabora ese mensaje? Si lo envía, tiene que haberlo elaborado. Y entonces lo inmediato que se nos viene a la mente es, hay un medio que me permite comunicar. Ese medio es un medio sonoro, en el caso nuestro. Entonces, va de la boca al oído de la persona. La persona que escucha, si quiere responder, entonces emite unos sonidos organizados, ¿no? Y la persona que primero
ha enviado el mensaje a través de esos sonidos, se convierte en receptor de esos sonidos. Y así se va dando el circuito de la comunicación, ¿no es cierto?, con este intercambio de roles de emisor y de receptor. Ahora bien, ese intercambio de roles de emisor y de receptor es posible porque hay un mensaje. La pregunta inmediata es, ¿cómo se ha elaborado ese mensaje? Y entonces ya no hay 4 elementos de la comunicación, ¿no?, sino hay 5. Que ese quinto elemento es el conocimiento común que tiene el emisor y el receptor de una serie de instrumentos, ¿no es cierto?, que utiliza para elaborar el mensaje, para enviarlo y para que el otro lo entienda, ¿no es cierto? Y ese tipo de elementos tienen que ser comunes al emisor y al receptor. Si no son comunes al emisor y al receptor, uno de los dos no sabe lo que está diciendo. Y uno de los dos sabe lo que está diciendo y el otro, ¿no es cierto?, es incapaz de entender. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí. Usted menciona que son 5 elementos: emisor, mensaje, receptor. ¿El quinto es el conocimiento común? No. Oh. Un momentito. Hay 4, hasta ahora he nombrado 4 elementos: Okay. emisor, mensaje, receptor y canal, ¿no es ¿Cuál es el cierto? otro? ¿Cuál es el cuarto, disculpe? El canal, El canal, ok. el canal. Correcto, este es un canal sonoro, que en el caso de la escritura se convierte en un canal gráfico visual, ¿verdad? Un canal gráfico visual. Bien, este conocimiento común, ¿no?, en la teoría de la comunicación se denomina código. Tienen los dos el mismo código. Los dos hablan castellano, entonces se entiende, como es el caso nuestro. Los dos hablan francés, se entiende. Pero si alguien habla castellano y el otro habla francés, no se van a entender. No se van a entender, porque no están manejando el mismo código. ¿Qué significa? ¿Qué significa que están manejando el mismo código? Significa que tienen las mismas posibilidades lingüísticas, ¿no es cierto?, aprendidas. Las mismas posibilidades lingüísticas internalizadas. Internalizadas, ¿no? Entonces, si yo tengo las mismas posibilidades lingüísticas que el receptor, ¿no es cierto?, yo elaboro el mensaje en base a esta comunidad de conocimiento lingüístico, a este común conocimiento lingüístico, ¿no?, que es un fenómeno evidentemente de carácter social, ¿cierto? Porque todos los hablantes del castellano nos entendemos porque manejamos básicamente los mismos elementos con las mismas reglas, ¿no es cierto?, en eso y las extraemos de eso que se conoce en la teoría de la comunicación como el código, ¿no? Como el código. Entonces, ¿qué hace el emisor? ¿Qué hace el emisor? El emisor recurre a su código, al conocimiento de su código, a su competencia lingüística, y dice, voy a escoger estos elementos, voy a seleccionar estos elementos y voy a combinar estos elementos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Juan mató al toro y el toro mató a Juan, tienen los mismos elementos. El toro mató a Juan, Juan mató a el toro. Son los mismos elementos. Yo he escogido, he seleccionado esos elementos del código, de mi conocimiento, ¿no?, del conocimiento que yo presumo como común a quien le voy a enviar el mensaje, ¿no? Esos elementos, ¿cierto?, pueden ser combinados en razón de reglas. Y esas reglas son las que van a dar, ¿no es cierto?, la estructura del mensaje. Si yo digo, Juan mató al toro, lo que estoy diciendo es que un humano llamado Juan le ha quitado la vida a un animal, ¿no es cierto?,
que muge, ¿no? Y que además de mugir no es hembra, sino que es macho, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Pero con esos mismos elementos combinados de manera distinta, yo puedo hacer la oración, ¿no? El toro mató a Juan. Y entonces es un animal que muge y que es macho, ¿no es cierto? Que le ha quitado la vida, ¿no?, a un humano que se llama Juan. Entonces, cuando uno elabora el mensaje, cuando una persona elabora el mensaje, lo que está haciendo es seleccionar los elementos, ¿no? Seleccionar los elementos y combinarlos, ¿no es cierto?, en razón de aquello que quiere decir, ¿no? Los selecciona y los combina dentro, es decir, extrayéndolos del código, porque presume que la persona que lo va a escuchar maneja esos mismos elementos. En el caso suyo, Carla, yo estoy presumiendo, ¿no es cierto?, que usted está manejando los mismos elementos, y lo que me confirma que está manejando los mismos elementos y los está combinando para que nos entendamos, ¿no es cierto?, ¿no? Esos elementos son propios del español. Es una presunción. Ahora esa presunción ha quedado corroborada, ¿no es cierto? Ha quedado corroborada. Una persona, por ejemplo, que utilizara un código distinto como el ruso, como el alemán, o como el polaco, o que utilizara sencillamente un código como el francés o el italiano, ¿no? Yo le diría, no se meta a este curso de redacción, porque su competencia, es decir, su conocimiento del código castellano, no existe. Competente para el manejo, ¿ya? No es competente para el manejo. Entonces nosotros estamos suponiendo acá que la interlocución se está dando entre personas que tienen un mismo código, es decir, un conocimiento compartido, ¿no es cierto?, de las mismas posibilidades lingüísticas y de sus reglas de combinación. Entonces, yo lo elaboro para decir algo, ¿no es cierto? Para decir algo. El mensaje dice algo. ¿De dónde sale ese algo? ¿De dónde sale ese algo? De un sexto elemento, que está en el contexto, ¿cierto? Este elemento contextual se denomina comúnmente contexto, ¿no? Es el que permite al mensaje referirse a algo, hablar acerca de algo. Entonces, en este momento nosotros estamos hablando del circuito de la comunicación, sí, estamos hablando acerca del circuito de la comunicación, porque nosotros en nuestro contexto sabemos lo que es un circuito, conocemos lo que es un circuito y conocemos lo que es comunicación. Y entonces, en el entendido de que ese conocimiento, de que ese conocimiento se refiere a algo que es no lingüístico, nosotros estamos tratando de reflexionar sobre lingüísticamente acerca de eso, ¿no es cierto? Y por eso nos estamos comunicando, hablando del circuito de la comunicación. Y entonces, en este sexto elemento, ¿no es cierto?, el concepto comprende una serie de objetos, que no son exclusivamente objetos materiales. Yo puedo decir, mi celular está apagado, ¿no? Y ahí hay un objeto material, ¿no es cierto? Yo puedo tocar el celular, puedo medirlo, puedo pesarlo, etcétera. O sea, eso está sujeto a medida, ¿no es cierto? Está sujeto a medida. Y eso es la característica de los objetos materiales. Pero yo puedo hablar acerca de la comunicación, y la comunicación no tiene peso, medida, cantidad, etcétera. No, no, es un concepto. Y vamos desarrollando nuestros mensajes en razón de conceptos. Y esos conceptos son nuestro objeto de referencia. O puedo tener objetos de carácter espiritual, ¿no es cierto? Como la Virgen, Jesucristo, los budistas pues tendrán divinidades budistas, los ortodoxos mirarán de una manera determinada el cristianismo, ¿no?
los taoístas en China también tendrán una concepción de lo sagrado, etcétera. No, esos son objetos de referencia de carácter espiritual, ¿no? De carácter espiritual. Entonces también los llamamos objetos, ¿no? En el sentido filosófico del término, no en el sentido material, ¿no es cierto? No en el sentido material. Entonces, si nosotros sintetizamos lo que yo estoy diciendo, entonces los múltiples saberes que hay en la redacción, que confluyen para la construcción de un texto, están pues en un circuito comunicativo, ¿no? Y ese circuito comunicativo hace que el mensaje elaborado por el emisor fluya hacia el receptor, ¿no es cierto? Y ese mensaje elaborado por el emisor es elaborado a raíz de un código lingüístico, ¿no es cierto?, que viabiliza objetos, que viabiliza los temas, ¿no es cierto?, los temas de la conversación que están en el contexto. El receptor, ¿no es cierto?, recibido esto por el canal que corresponda, en este caso, entre usted y yo, Carla, hay una relación a través del sonido y del oído, ¿no es cierto?, es un canal audio-oral. En el caso de la escritura, se convierte en un canal visual, gráfico, visual, ¿no es cierto? Gráfico, visual. Entonces, este circuito supone que el código, ¿no es cierto?, que viabiliza las posibilidades que hay de expresar los objetos en el contexto, porque el emisor los toma para eso, ¿no? Eh, supone también un intercambio de roles, ¿no? ¿Qué significa un intercambio de roles? Que el emisor puede ser receptor y el receptor puede ser emisor, ¿no? Entonces, allí hay un circuito comunicativo dinámico, ¿no? Dinámico, donde el emisor está constantemente remitiéndose al código para poder expresar los objetos a través del mensaje, ¿no? Y, y utilizando el canal para enviarlo al receptor, y después el receptor se puede convertir en emisor y también hace lo mismo, ¿no? Se remite al código, etcétera. Cuando un emisor se remite a su código para elaborar un mensaje, está realizando el proceso de codificación. Los mensajes se codifican, ¿no? Los mensajes están codificados, no funcionan, no se utilizan los sonidos, no se utilizan los conceptos, etcétera, de cualquier manera, ¿no? Están codificados. Y cuando un receptor, recibida la señal, ¿no es cierto?, recibida la señal por el canal oral o por el canal escrito, ¿no? Eh, eh, se remite a su código para entender, ¿no? Entonces, eh, inmediatamente al remitirse al código, hace una comparación entre lo que ha venido por el canal y si él está en la capacidad de comprender o no. Y eso sucede también con la lengua materna y en las conversaciones comunes y corrientes. El otro día estaba yo conversando con una persona y le dije, no se puede esquilmar a otra. Le dije, eso no está bien. Si una persona no tiene, no tienes por qué pedirle más. O sea, pedir un favor sobre algo que no tiene. Y me preguntó, ¿qué es esquilmar? ¿Qué es esquilmar? Entonces, en su conocimiento del castellano, no estaba incorporado el término esquilmar. ¿Por qué le doy este ejemplo? Esquilmar es obtener de alguien hasta lo mínimo, hasta el final, sin tener ninguna contemplación respecto de las posibilidades de dar del otro, ¿no? Por ejemplo, una persona que eh, todos los días va a comer a la casa de otra persona porque se le da la gana, ¿no es cierto? Y ahí el primer día la señora lo recibe, le da su comida y después ya de unos días dice, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Cuánto lo recibe por allá? Cuando la señora se da cuenta ya no tiene comida, entonces llega la persona y dice, no puedo cocinarte nada. Es decir, le ha esquilmado, le ha quitado todo, hasta lo último, ¿no? Bueno,
Pero doy este ejemplo porque en el uso del código, es decir, en el hecho de codificar y de decodificar, ¿no es cierto? Hay eh, la suposición de que hay un conocimiento mayor o menor de las posibilidades que existen en el lenguaje, en el código, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que son más competentes en el uso del lenguaje que otras personas que son menos competentes en el uso del lenguaje. Ustedes se habrán chocado seguramente con escritos que dicen, ¿qué ha querido decir esta persona? Van, le consultan, le dicen, ¿qué has querido decir con esto que te he escrito acá? Suponiendo un memorándum, ¿qué fue? ¿No? Dice, no, yo lo que yo quise decirte solamente esto. ¿Y por qué no lo has puesto así? ¿Por qué tienes que ponerlo de una manera tan oscura, tan difícil de entender? Hay un manejo poco competente de la escritura, ¿no es cierto? Entonces, si la persona maneja el código, ¿no? O sea, conoce más posibilidades, más reglas de combinación, ¿no es cierto? Más posibilidades de utilizar los elementos que le da, que tiene posible de ser utilizados, ¿no es cierto? Eh, Será una persona más competente. Si se limita, ¿no es cierto? Es una persona menos competente, ¿no? Philip Butter, este periodista de canal de Willax, ¿no? Eh, Le dice, mejor dicho, habla del analfabetismo funcional. Es decir, una persona puede haber aprendido a leer y a escribir, pero de repente ya prácticamente no escribe y más aún escribe mal. Eso es el analfabetismo funcional, o sea, habiendo aprendido ya no puede funcionar como una persona que sabe escribir, ¿no? Eso quiere decir que su nivel de competencia lingüística ha descendido, ¿no? En cambio, una persona bien hablada y que sabe escribir, no todos los que hablan bien escriben bien, y no todos los que escriben bien hablan bien. Pero una persona que sabe hablar y que sabe escribir, ¿no es cierto?, revela un alto nivel de competencia lingüística. Entonces, cuando hablamos de elaborar mensajes, la elaboración de los mensajes puede ser hecha por un emisor que tiene un alto nivel de competencia lingüística, como puede ser hecha esta elaboración de mensajes por un emisor que tiene un bajo nivel de competencia lingüística. Y también podemos estar hablando con una persona que tiene un altísimo nivel de competencia lingüística o podemos estar hablando con una persona que tiene un bajísimo nivel de competencia lingüística. Y cuando leemos, podemos estar frente a un producto lingüístico, por un producto lingüístico hecho por una persona de muy buen nivel de competencia lingüística y o por una persona de un bajísimo nivel de competencia lingüística. Eh, a mí con alguna frecuencia me envían textos para corregirlo, porque yo soy lingüista de profesión, ¿no? Y, y me lo llaman y me los envían en razón de que yo soy, se supone, ¿no es cierto? Hay esa suposición de que yo poseo un nivel lingüístico, de conocimiento lingüístico superior al que he escrito el texto, se supone. Bajo ese supuesto es que me lo envían. Y bajo ese supuesto es que yo remito el trabajo y lo dan digamos, lo dan por recibido y no solamente recibido, sino por aceptado el trabajo, ¿no? Esos son los niveles de competencia lingüística. Eh, Estos elementos de la comunicación y estos procesos comunicativos, los elementos son 6: emisor, mensaje, canal, receptor, código y contexto, ¿no? Y los procesos
dentro de este circuito de comunicación son los procesos de codificación y decodificación, para la elaboración o para el entendimiento de los mensajes. Están también relacionados, ¿no?, cada uno de estos elementos de la comunicación con determinadas funciones comunicativas. Permítame subir una lámina, ¿no? Un momentito. Eh, estas a ver, sí, aquí está. Sí, ya está subiendo. A ver, está un poquito lenta la máquina, pero ahorita ahorita vamos. Muy bien. Carla, ¿usted logra ver el PowerPoint? Hola. Todavía, sí, todavía Hola. no, doctor. Sí, en un momentito seguramente lo va a poder ver, ¿no? Entonces, eh, aquí, este circuito de la comunicación, este circuito de la comunicación, es un circuito de la comunicación que también tiene funciones, ¿no? Tiene funciones. Todavía no logra verlo, ¿no? No. Sí, algo está pasando, pero ahorita debe poder verlo. Ahorita debe poder. A ver, vamos a esperar un poquito. Esto parece como Sale como si estuviera cargando.